Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo en el cual vamos a calcular las magnitudes y la dirección de un vector a partir de la suma de algunas fuerzas. Entonces, estas fórmulas que ustedes están viendo en su pantalla son las que nos van a permitir calcular las componentes en X, en y la magnitud de un vector respectivamente. Entonces, recuerden que si es necesario pausar el video para escribir estos elementos, bueno, pues adelante se puede realizar y en cuanto las tengan, pues continuamos con esta parte. Bien, para iniciar, vamos a considerar nuestro ejemplo. Nos pide que calculemos la suma de algunas fuerzas. Dice que actúan según se describe en la tabla. Y bueno, pues nuestros datos son los siguientes. Tenemos tres fuerzas. Una se denomina fuerza A, es equivalente a 20 libras. La fuerza B es de 30 libras. Y la tercera fuerza se denomina C y es equivalente a 47.5 libras. Con las direcciones de 0, 130 y 250 grados respectivamente. Una vez que nosotros tenemos esto, para comenzar con nuestra solución, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. A grandes rasgos, un diagrama de cuerpo libre pues es una representación gráfica, es decir, en un sistema de referencia de los vectores que se nos están presentando. Entonces, pues para realizar esto, lo que generamos pues es un plano cartesiano con ejes X y Y, donde estamos representando los elementos. En este caso, la fuerza que se denomina A está representada con la flecha verde, que es de 20 libras y en un ángulo de 0 grados. La fuerza B, que es de 30 libras y tiene un ángulo de 130 grados, está en este cuadrante y está representada con la flecha azul. Y finalmente, la última de las fuerzas que actúan, en este caso, sería la fuerza C, que está representada en nuestro tercer cuadrante, por el ángulo que estamos manejando, y en este diagrama pues se representa en color rojo. Esos son los elementos. Pueden dibujar el diagrama primero y luego continuar con esta explicación. Una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces, pues podemos determinar las componentes de cada vector, de los tres vectores que tenemos para poder hacer la suma de estas mismas. Así que vamos a extender un poquito la tabla. Originalmente teníamos una tabla de 2 columnas que incluía la fuerza y la dirección. Ahora a esta tabla estamos anexando una columna para la componente en X y aquí registré la fórmula. Esta es la que vamos a estar utilizando en cada uno de los casos y la componente en Y. En esta situación, bueno, aparece también la fórmula y vamos a desglosar rápidamente estos elementos. Como estamos hablando de la fuerza A, obviamente su componente se va a llamar A de X y se define mediante el producto de la magnitud de la fuerza, recuerden que está en libras, son 20, y multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso pues está representado por la dirección. Ahora, ya que tenemos esta parte, pues vamos a hacer la multiplicación. Aquí yo hice la sustitución utilizando solamente los valores numéricos, no estoy considerando las unidades, para que así como aparece aquí marcado con azul, ustedes lo puedan introducir a su calculadora. Solamente no olviden que esta debe estar configurada en grados. En la pantalla de su calculadora debe aparecer una letra D mayúscula o bien una bolita como la que aparece aquí al lado de 0 grados. Ahora, cuando ustedes hagan las operaciones, vamos a multiplicar 20, coseno de 0, el resultado pues va a ser 20, ustedes lo pueden ir comprobando. Hacemos exactamente el mismo proceso, solo que ahora vamos a calcular la componente en B y obviamente vamos a utilizar la magnitud de B, que son 30 libras, y el coseno del ángulo que me están dando, que son 130 grados. Una vez hecha esta multiplicación, obtenemos este valor. Observen
que el resultado es negativo, porque el vector B está en nuestro segundo cuadrante, donde precisamente los valores de X son negativos. Entonces coincide con lo que tenemos en nuestra figura. Y finalmente, para concluir las componentes en X de los vectores, calculamos C de X. Ahora usamos 47.5, que es la magnitud de C, por el coseno del ángulo, que en este caso es 250 grados. Y al hacer el producto, también obtenemos un valor negativo. Recuerda, C está en el tercer cuadrante, por lo tanto, su componente en X tiene que ser negativa. Y finalmente, obtenemos la suma de estas tres componentes, 20 más menos 19.28 más menos 16.25. Ojo al introducir los valores en tu calculadora. Recuerda que estamos haciendo una suma, pero que se respeta la regla de signos. Esto quiere decir que la componente en X de nuestro vector suma o nuestro vector resultante es menos 15.53. Toma nota y ve haciendo lo que tú consideres necesario para verificar estos resultados. Ahora, vamos a pasarnos a las componentes en Y. Recuerda que estas componentes se obtienen a partir de la multiplicación de la magnitud de cada vector por el seno del ángulo que corresponde a la dirección. Entonces, los valores son muy parecidos, solo que en lugar de utilizar el coseno, ahora vamos a usar seno de cada uno de estos valores angulares. Entonces, la magnitud de A es 20, se multiplica por el seno de 0, y en este caso la componente en Y se anula, es decir, no hay altura para nuestro vector A, como puedes observar en el diagrama de cuerpo libre que realizamos, queda justo sobre el eje de las X. Entonces, como decimos, coinciden los datos numéricos que estamos obteniendo con los valores en nuestra figura. Hacemos un proceso similar. Quiero que verifiques tú las operaciones para el caso de la componente en Y de cada uno de los vectores B y C respectivamente. Y finalmente obtenemos la suma nuevamente de estas cantidades. Una vez que tenemos esto, pues estamos listos para calcular la magnitud de la fuerza que acabamos de obtener. Recuerda que el diagrama que teníamos era el que aparece aquí a la izquierda. Ahora ya con los elementos que acabamos de calcular, que son las componentes, se transforma en el diagrama que aparece aquí más grande a la derecha. Para obtener la magnitud del vector resultante, pues tenemos que aplicar la fórmula de magnitud y sustituimos los datos con la componente en X y componente en Y respectivamente. Yo aquí, para que tú obtengas el resultado, te voy a recomendar que primero introduzcas en tu calculadora la parte que está con verde y posteriormente, cuando obtengas ese resultado, le calcules la raíz cuadrada para que coincida con 26.65. Recuerda que las unidades son libras, entonces esta fuerza que acabamos de obtener es de 26.65 libras. Finalmente estamos listos para calcular la dirección de la fuerza resultante. Recuerda que la dirección es un ángulo y como tú puedes ver en la página 21 de tu libro, esta dirección se calcula, utilizando la tangente. Entonces, observa en qué orden se dividen las componentes. Recuerda, son las de la fuerza resultante. Entonces, vamos a dividir y luego aplicar la función inversa de la tangente. En este caso, cuando tú hagas la operación, cuando introduzcas en tu calculadora esta parte, vas a obtener un ángulo de 54.36 grados. Estoy redondeando a dos cifras significativas, igual que en todos los resultados anteriores. Pero vamos a retomar nuestra figura. Nuestro vector resultante es el que aparece aquí marcado con azul. Y entonces la dirección, como tú te acuerdas, se mide a partir del eje X y hasta que puedas encontrar el vector del que estás hablando. En este caso, si observas, la dirección de ese vector no puede ser 54. Lo que sucede es que al aplicar esta fórmula de tangente inversa, lo que estamos calculando es la medida del ángulo que voy a señalar justo en este momento. Toda esta parte
es la que mide 54 grados. Entonces, tenemos que hacer una operación adicional, porque el ángulo que estamos buscando va a ser los dos primeros cuadrantes, o sea, 180 grados, más la cantidad que obtuvimos por medio de la tangente. Y finalmente, pues el resultado es de 234.36 grados. Estoy utilizando en este caso el sistema precisamente de grados, no lo pasé a grados, minutos y segundos, tú lo puedes realizar con tu calculadora o bien dejarlo como aparece en esta opción. Entonces, con esto terminamos la parte de nuestro ejercicio y bueno, pues esperemos que te sea útil esta información.